Bienvenidos a este episodio número 26 de nuestra temporada número 3. De verdad estamos muy agradecidos con Dios porque hemos podido estar hablando sobre todo la palabra de Dios, el poder leerla, el poder estar escribiendo y el poder estar indagando en las cosas de Dios. Antes de poder empezar con este tema, tenemos un tema muy bueno. Ya creo que lo están viendo. Bueno. Así es. Lo están viendo ya en los títulos. Y antes de poder introducirnos, quiero poder presentar a Leonela, a Jonathan Rangel y a nuestro invitado, Henry Turcio. Speaker. Un placer, un placer. Speaker. No, un placer poder estar con ustedes y espero primeramente Dios a apoyar en el tema del día de hoy, así que gracias. Is this your first time in the podcast? Sí, Wow. es mi primera vez. Sí. Aquí delante de cámaras, porque Sí, claro. a veces Para ayuda. aclarar, Henry siempre nos ha ayudado con el tema del sonido. Hasta Así ahorita Él es. siempre está atrás. Wow, Es- I es- didn't know that. Él siempre dice, ay, no me dicen nada, pero está en Está en el todo. Y chat. ya sé, pero bueno, Sí. es parte de Henry. No, bienvenidos a Imperfectos Podcast, temporada 3, episodio 26. Si nos estás viendo en YouTube, danos un like, dale share. Si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, por favor, también danos un 5-star rating. Eso ayuda Por bastante favor. con el algoritmo pues, obviamente, de todo lo que sucede alrededor del mundo, de lo digital. Pero es un placer estar con cada uno de ustedes, especialmente con este tema. Yo sé que va a ser de bendición. El martes nos reunimos para orar y para ver qué es lo que Dios nos estaba revelando sobre este tema y sabemos y creemos que va a ser de bendición a cada persona que está escuchando y que está viendo. Y sobre todo porque el tema, yo quiero que antes de poder seguir, tú que nos estás viendo, queremos presentar este tema y vamos a hablar acerca de la homosexualidad. Y tú que nos estás viendo, si a lo mejor te sientes apropiado con este tema, de verdad, permítenos seguir viendo. No queremos juzgar, nuestra intención nunca es señalar. Queremos que escuches nuestra convicción. De verdad, queremos que también junto con nuestros hermanos de la iglesia puedan seguir viendo este video y puedan mirar lo que es el amor de Dios, pero sobre todo también mirar con un orden. ¿Qué es lo que Correcto. quiere hablar a nuestras vidas? Creo que la iglesia ha tenido una mala reputación de señalar los pecados y poner una escala de este pecado es más pecaminoso que el otro, ¿verdad? Y nuestro objetivo y nuestro corazón sobre este episodio no es tanto como iglesia decirle, estás de pecado, papá. Solamente nuestro motivo es enseñar lo que dice la misma escritura y decir que al final del día la homosexualidad sí es pecado, al igual la mentira es pecado, el adulterio también es pecado. Yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 3:16 y me encanta este versículo de la Biblia. Lo voy a leer en la Reina Valera en 1960, pero también lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que vamos a estar conversando no van a ser basadas en nuestras opiniones, va a ser basadas en la escritura. Y si uno sabe la palabra de Dios, la palabra de Dios no es basada en opiniones igual, es inspiración directamente por el Espíritu Santo, por Dios. Pero me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente donde dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, esto es muy, muy importante, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Antes de todo de empezar esta conversación, nuestra meta y nuestro corazón no es maldecir, no es condenar. Nuestro corazón es informar lo que dice la palabra de Dios en amor para que podamos hacer cambios en nuestras vidas, ya sea que tú estás batallando con qué es lo que es la homosexualidad. Ahorita Leonela va a decirnos el significado y la definición y de dónde viene y el origen de la homosexualidad, y vamos a estar dando estadísticas y vamos a estar dando también métodos prácticos en cómo pueden
podemos estar en la palabra y romper estas maldiciones. So, antes de poder irnos al siguiente paso, solamente como equipo de Imperfectos Podcast y como Philadelphia Austin, queremos decirte, eres amado. Y no hay ninguna barrera en el cual Dios no pueda hacerte libre. Y yo creo que muchas veces gente que está liderando con estos pensamientos o también con pecado, ya sea mentira, adulterio, a veces muchos se sienten sucios o que no hay solución. Nuestra meta y nuestro corazón es poder decirles que hay esperanza, no en el hombre, no hay Exacto. esperanza en las leyes, no hay esperanza en nuestras familias, mucho menos hay esperanza en un instituto religioso. La única esperanza en la cual vamos a poder todos avanzar a un momento de pureza es a través del Espíritu Santo. Amén. Y creo Así que es. tienes toda la razón y es exactamente lo que queremos hacer. Permítenos presentarte a Cristo, permítenos también que puedas encontrar la gracia en Él, ¿no? Y yo Correcto. creo que es momento de introducir al tema y ahora sí, me gusta mucho introducir el tema con Leonela porque estábamos hablando de, para entender la homosexualidad, debemos de entender cuál es el diseño, ¿no? Y Sí. creo que es algo que tú tienes preparado, ese ese plan del diseño que Dios creó para Sí. nosotros. Sí, y precisamente queremos compartir desde la perspectiva que Dios tiene acerca de este tema, al igual que vamos a estar compartiendo como muchos otros temas más. En este caso, estaremos hablando y compartiendo sobre qué es lo que piensa Dios acerca de la homosexualidad. La Biblia habla acerca de todo y esto es parte de. Así que como referencia en sí a la palabra homosexual está dividida en dos, ¿cierto? Homo, que se refiere al hombre, generalizando al ser humano. Y sexual, bueno, está ya dando la inclinación hacia el gusto por una persona del mismo sexo, es decir, ya sea mujer hacia mujer u hombre hacia hombre. Y como bien decía Gerson, estamos aprendiendo o aprendimos que para hablar de homosexualidad ante los ojos de Dios tendríamos que entender cuál es el diseño que Dios plantó, que el creador diseñó desde el principio. Y allí en Génesis capítulo 2 versículo 24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces podemos decir que este fue el diseño original que el creador creó para que el ser humano se compaginara con otro ser humano. Y la Biblia me encanta porque es súper clara. La Biblia, Dios dijo, se unirá, el hombre va a dejar a su papá, a su mamá, la mujer también, y se va a unir a su mujer. Entonces aquí ya estamos hablando, Dios nos está enseñando que ya hay una orientación clara de lo que él diseñó, ¿cierto? Ahora, algo pasó que se rompió este diseño. Y si ahí tú que nos estás escuchando y mirando, tienes tu Biblia o si solamente nos puedes escuchar en Romanos capítulo 1 versículo 26, dice así: te pido que prestes atención a estas palabras. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y me llama la atención porque en este capítulo se está dando a conocer algo súper, súper importante. Está mencionando que algo sucedió. Desde el principio de la creación, que estaba el diseño, algo se rompió, ¿cierto? Y me llama la atención en dónde está el punto de quiebre.
No sé si tú que nos estás escuchando logras identificarlo, pero la palabra está en que Dios los entregó y no es que Dios lo haya permitido porque Él quería hacerlo para la condenación, sino que el mismo pecado los orilló a que su pensamiento fuera entenebrecido, fuera obscurecido y sus corazones se fueron endureciendo a consecuencia de de las propias acciones que se estaban llevando a cabo. Ahora, la homosexualidad no es nada nuevo, ¿cierto? Correcto. O sea, es algo que se ha practicado desde antes de Cristo, después de Cristo y que en nuestros días se sigue practicando, ¿cierto? Entonces, sí. Si yo lo veo como en este caso, si vemos, empezamos con un diseño, ya lo estamos viendo con Leonela, que es a imagen y semejanza. Sí. ¿De quién? De Dios. No podemos decir qué mejor, ¿no? Qué mejor del Padre. Después de eso, estoy entendiendo que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Para que Dios los entregue a pasiones vergonzosas, debe de haber un campo de batalla. Sí. Y ese campo de batalla es el que es el en el que la influencia de Satanás ha llegado a poder apoderarse de ella. ¿Pudieses hablarme un poquito más acerca? Sí, precisamente comentábamos con Henry. No sé Ujú. si tú nos quieras compartir, Henry. Sí, mira, incluso, perdón, si leemos el verso 24, también me Ujú, gusta Ujú. a tocar algo de lo que la hermana Leonela estaba hablando. Y sí, dice Romanos capítulo 1, verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí como la hermana Leonela decía que es muy cierto para que entendamos un poco cuando habla de que Dios los entrega, no es que no es que Dios los toma y los entrega algo, no es simplemente que ahorita vamos a tocar ese punto porque incluso en el versículo 21 21. habla un poco, porque lo que sucede es que estas personas se habían inclinado tanto hacia sus propios deseos carnales, habían entenebrecido tanto sus corazones que llegó un punto donde Dios dijo, hey, like, les estoy dando mi palabra, les estoy dando el plan original como yo quiero que sea la humanidad, hombre o mujer, pero he visto que se han encargado de ocultarse tanto de mi presencia y que se han ido detrás de la mentira, que es lo que el enemigo hace, detrás de la mentira de este mundo, que Dios dijo, ¿sabes qué? Los dejaré a que hagan su propia voluntad. Porque Dios llegó a un punto donde que Dios ya les había dado leyes, Dios ya les había dado estatutos, mandatos de cómo deberían a vivir, cómo deberían ser. Mas, sin embargo, ellos decidieron no hacer caso a Dios y dijo Dios, por más que trato, no hacen caso, no quieren obedecerme. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Hagan su voluntad, porque Ya. Dios nos da libre albedrío. Correcto. Exacto. Y al principio podemos ver que este no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es amor. Él quiere lo mejor para nosotros. Si vamos a Génesis, el corazón y el diseño de Dios, lo que estabas hablando tú allí, Leonela, sobre el hombre y mujer con Adán y Eva, el diseño de Dios era que se quedaran en el huerto de Edén para que ellos pudieran vivir una vida eterna allí en el aspecto de bendiciones. Amén. Pero fue el corazón, fue los deseos carnales de Eva que los llevó a una maldición. Exacto. Eso es algo muy, muy claro que necesitamos que establecer algo. No es que Dios los llevó a maldecir o los llevó a esto. Nosotros, nuestras propias decisiones nos ha llevado a una ruina totalmente alejada de la presencia de Dios. Así es. Y algo que compartíamos era que a lo largo de nuestro caminar, como seguidores de Jesucristo, hemos aprendido algo. Yo personalmente lo he entendido de esta manera. Es que la peor disciplina que Dios nos puede dar no es la muerte de un ser amado, no es perder los bienes materiales, que sí es algo que duele, pero si bien la peor disciplina que Dios nos puede dar es dejarnos hacer lo que queremos hacer, porque el ser humano está
por naturaleza se autodestruye. Y no solamente se autodestruye, sino que busca destruir todo lo que está a su alrededor, Exacto. ¿cierto? Entonces, no sé si querías decir algo. Sí, quería tocar un poco el versículo 21, Ujú. que me llama mucho la atención, que era lo que estamos hablando. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So, aquí podemos ver cómo dice, Dios se le presenta a la humanidad, Dios se nos presenta como nuestro Dios, único Dios, y nos muestra su plan perfecto, ¿verdad? Cuando nos muestra cómo fue la creación en el jardín del Edén, Adán y Eva, hombre y mujer, creó Dios, ¿verdad? Y luego vemos muchas historias cuando vemos cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto y Dios está con ellos. Pero, ¿me entiendes? Y me gusta mucho lo que dice el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron. O sea, Dios se les muestra, mas sin embargo ellos tomaron una decisión de no tomar a Dios en sí, sino que, dice, ni le dieron gracias, sí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yeah. So, ellos, al conocer a Dios, al tener a Dios delante de ellos, ellos decidieron ir detrás de propios deseos carnales, de su propio razonamiento, y dice, y también detrás de su propio corazón entenebrecido. Ellos Así es. decidieron hacer a Dios a un lado y prefirieron ir delante de sus propios deseos carnales, podríamos decir, de sus propios dioses. Así es. Exacto. Así que cuidado ahí cuando escuches o alguien llegue y te diga, no, es que tú sigue a tu corazón. No, el corazón No, es... no. No, es que tú escucha a tu corazón, tú hazle caso a tu corazón. Dios dice que no hay nada más perverso en este Ujú. mundo que el corazón, porque de ahí salen guerras, de ahí salen pleitos. Sobre todo, guarda tu corazón, ¿verdad? Si Dios no supiera que nuestro corazón nos iba a llevar a cosas perversas y todo, Él hubiera dicho, sobre toda cosa, guarda tu mente, sobre toda cosa, guarda tu dinero. Pero en la misma palabra dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de Sí. allí emana la vida. Así es. Porque cómo está nuestro corazón o cómo estamos nutriendo nuestros corazones, vamos a ver esos frutos, ya sean buenos o ya sean malos. Así es. Y a través de la historia y a través de los corazones tan necios y tan apartados de la presencia de Dios, hemos estado viendo un movimiento grande sobre lo Enorme. que es la homosexualidad. Sí. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Y cuando yo he viajado a diferentes partes de Latinoamérica, de Centroamérica, de Suramérica, todavía este movimiento no es tan grande comparado a lo que hoy se vive en Estados Unidos. Yo estaba hablando con si no me equivoco, con unos pastores que son de Guatemala, pero ahora ya viven y residen aquí en Houston. Estaba hablando con ellos y me estaban diciendo cómo es la cultura americana tan perversa, donde por primera vez vieron hombre con hombre y mujer con mujer en un parque de atracción familiar. Lo que quiero decir es esto: nunca hemos visto la intencionalidad de este movimiento tan grande como lo estamos viviendo hoy Ahora en sí. día. Exacto. Lo estamos viendo en las escuelas, en la primaria, lo estamos viendo en diferentes áreas, en televisión, en todo eso. Sí. En la semana pasada estábamos en un campamento de jóvenes y estaba yo en una capacitación de líderes, y yo estaba conversando con una muchacha en el cual ella, Dios la está usando ahorita como en política y todo eso. Tiene 22, 23 años. Wow, wow. Y ella vive en Dallas, en Fort Worth area, y ella se puso como candidata para mesa directiva Ujú. para el distrito de Fort Worth, porque había un material que desde el tercer grado iba a estar estableciendo que los maestros podían decirles a los niños: si te sientes como mujer, eres mujer aún siendo hombres. Wow.
enseñándoles y indoctrinándoles en este movimiento. Aquí en Estados Unidos vemos que hay una celebración del Pride Month, que es el mes de orgullo para todo lo que es la homosexualidad. So, ahorita estábamos hablando, Leonela, lo que es la homosexualidad y cómo nos hemos apartado tanto de la presencia de Dios. Aquí hay dos cosas tan importantes sobre las estadísticas aquí en Estados Unidos. Bajo la homosexualidad, vamos a decir, how do you say an umbrella? Sombrilla. Como una sombrilla, hay dos categorías en la homosexualidad. Vemos la categoría de la homosexualidad, que es a qué estoy atraído. Ujú. Y después vemos la segunda, es second bucket, que es el genderism, el género. Y eso significa cómo me identifico. Ujú. Acá en Estados Unidos usamos, how do you say an abbreviation? Una abreviación. Abreviación, una abreviación. Que empezó con LGBTQ, LGBTQ, lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Pero cuando estaba haciendo mi research, sabes que se ha extendido esto a esto, y están listos. LGBTQIP2SAA, LGBTQIP2SAA, que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, cuestionando, intersexual, pansexual, dos espíritus, asexual y aliado. Okay. ¿Hasta dónde nos hemos metido a una cultura tan apartada de Dios? Sí. ¿Verdad? Sí, porque parece que cada vez va como Va va avanzando. aumentando, ¿no? Como que Sí, cada vez sí, va. le vamos poniendo O más. o se van descubriendo o van inventando. Yo o creo se que, van- que lamentablemente, aquí no quiero hablar sobre opinión acá, voy a hablar estadísticas. Ok. Y vamos a ver con esto. Aquí en Estados Unidos, el 7% de americanos se identifican como lesbianos, gays o bisexuales. El 17% de adultos que están bajo 30 años se identifican como lesbianos, gays y bisexuales. Un 8% que se identifica con esta categoría tiene la edad de 30 a 49 años. El 5% se identifican de esta categoría tienen 50 a 64 años. Y el 2% se identifica como de esta categoría tienen más de 65 años de edad. Ok. Con lo que quiero decir con esta estadística es que podemos ver cómo el mundo está atacando ahora la juventud. Así es. Exactamente. Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito, donde los jóvenes y los niños están en una etapa, son los más vulnerables. Pero lamentablemente lo que está pasando es que el mismo gobierno, el distrito, están indoctrinando a nuestros jóvenes y Niños, jovencitas. sí. Y tienes mucha razón. Y fíjate que eso es lo que ahora se puede que decir que estamos poniendo como nuestra convicción. Correcto. Como lo estábamos diciendo, fueron entregados a mentes reprobadas. Exacto. Tenemos la tendencia al pecado. Correcto. Entonces, corremos hacia él. Entonces, algo que tú estabas diciendo es que Dios nos castiga de una forma determinante disciplina. cuando nos deja hacer nuestra voluntad. Y tienes mucha razón. En eso de los temas LGBT y todo lo demás, creo que adoctrinar lo inormal para mí y convertirlo a algo normal va en contra para mí de lo moral. Cuando tú sabes respetar límites y que tú quieras a mí venir a ponerme como una determinante que esto tiene que ser, para mí ya es algo moral, porque yo tengo que saber que sí y que no. Ahora, respeto con respeto se da. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que queremos dar a entender? ¿Queremos mostrar el amor de Cristo? Claro que sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que pueda haber una solución? Y creo yo, en mi punto de vista, que la única solución para esto
es Dios, es la Claro, gracia del Padre. claro. No podemos abordar ni podemos hablar de amor sin poner a Cristo en esa cruz. Y yo creo que es un Dios de amor y un Dios que te muestra la gracia con los brazos abiertos. Así es. Y precisamente te queremos recordar que solamente estamos compartiendo lo que está pasando en el contexto Correcto. cultural y también compartirte lo que Dios, la perspectiva de Dios en cuanto a este tema. Y para esto tenemos una pregunta que se me hace muy interesante, queremos hacértela. ¿Piensas tú que algunas personas están biológicamente destinadas a ser homosexuales? ¿Qué piensan ustedes? Claro que no. No. ¿Qué dice la Biblia? Vamos. En Salmo 139, el rey David escribía esto: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, este hombre estaba declarando quién había sido su creador, ¿cierto? Y luego en Juan 3:17 está la respuesta a esta pregunta. Tú seguramente generarás una respuesta, pero queremos compartirte la respuesta de parte de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no creó a ningún ser humano a ser destinado para condenación. Correcto. Ese no fue el propósito de la creación de Dios. Exactamente. Biológica, algunos médicos o incluso la ciencia o algunas personas han tratado de decir o de inclinarse hacia, es que este varón, este hombre tiene más hormonas de mujer, o esta señorita, esta mujercita produce más hormonas de hombre, que hablamos de feromonas y hablamos de testosteronas. Entonces, es por eso que se ve como más afeminado, es por eso que se ve más como más masculina. La realidad es, desde la perspectiva de Dios, no es lo que Gerson, Henry, Leonela, Jona dice, no. Desde la perspectiva de Dios es que Dios es el creador y Dios no creó a nadie para ser condenado. Y aunque esa es la verdad, lamentablemente el 41% de gente que se identifica como gay, lesbiana o bisexual, el 41% ellos creen que fueron nacidos así. Así es. Pero aquí mismo la palabra de Dios está contradiciendo lo que está diciendo el mundo. Así es. Y si en algún momento, no sé, cómo haya sido la crianza de alguien que tú conozcas que se haya declarado homosexual o lesbiana y ha tenido durante toda su vida este pensamiento, te invitamos, o si eres tú quien nos estás escuchando y has crecido y pensando toda tu vida que así naciste, que así fuiste hecho, hoy la palabra de Dios viene a decirte, yo no te creé para ser condenado, porque delante de Dios el pecado, cual sea, trae condenación, ¿cierto? Y Dios no te creó para ser condenado. Y me gustaría leer un versículo bíblico que me gusta mucho un poco para esto, es que lo encontramos en Efesios, capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es como decíamos ahorita, ¿verdad? Que escuchamos en muchos testimonios de personas que dicen, no, es que yo nací así, es que yo nací así y así voy a ser. Pero esa es la mentira que el enemigo nos pone, que la sociedad nos pone en la mente para que nosotros creamos en algo que no fue dicho por Dios. Y es por eso que queremos no solo hablar de perspectivas o también con estadísticas, sino sobre todo de la palabra del Señor, lo que Dios realmente piensa sobre el tema. Y aquí podemos ver que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos predestinó para alabanza de su gloria, para que llegáramos a ser un pueblo sin mancha, escogidos para Él, no para vivir una vida pecaminosa, no para vivir una vida en ataduras, no para vivir una vida
sin una identidad, porque básicamente este pecado es falta de identidad, porque como leíamos hace poco que ellos decidieron darle la espalda a Dios y hacerle caso a su propia concupiscencia, a sus propios deseos, dejando la identidad que Dios les había dado, Así que es. era lo que leíamos en el principio, hombre y mujer creó Dios. Pero ellos en su avaricia, en su lujuria, decidieron dejar a Dios por un lado e ir a caminar hacia sus propios deseos, es los que llevó a perder esa identidad. Y, Así aquí- es. y nadie fue creado para vivir en atadura o vivir en este pecado Amén. o que Nadie. viva una vida diciendo, no, es que yo nací así, Así porque es. nadie nace así. ¿Me Así es. entiendes? Y aquí la Biblia nos vuelve a decir que no, que Dios nos creó para Él. Dios nos creó para ser un pueblo sin mancha, para alabanza de su gloria, no para vivir en atadura ni vivir en mentira, que es lo que realmente el enemigo está haciendo en estos momentos, en esta sociedad en que vivimos. Exactamente, eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que hay que recalcar más en Levítico capítulo 20, versículo 13. Y quiero parafrasear que el que practica eso es abominación. Lo dice que significa como una condena, una repulsión. El diseño de Dios trae unidad y la unidad trae lo que conlleva la gracia de Dios, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor la Biblia lo dice de una forma como abominación o repulsión, pero es que es la verdad, ese es el pecado. Literalmente eso es lo que viene a opacar a nuestro espíritu. Si tú te das cuenta, lo estamos viendo con cada uno de los versículos, están atados, están cegados espiritualmente y lo que necesitan es la gracia de Cristo. Y fíjense que eh, muchas personas, como lo habíamos visto desde el principio, critican, señalan, cuando la intención de nosotros, lo volvemos a repetir, es poder que encuentres a ese Cristo de gracia y de amor, que Él te está esperando con los brazos abiertos, el cual te está diciendo, ven, conóceme, prueba a Cristo, cree en Cristo, para que tú puedas ver los cambios, tienes que ver y creer en el Padre. Y antes de llegar a ese punto, y lo digo con tanto amor, Claro. a toda gente que está escuchando, a lo mejor está pasando por esas situaciones, uno tiene que saber que la homosexualidad es un pecado. Amén. Así Sí. es. Antes de poder llegar a un momento de rendición, nadie va a poder llegar a un momento de rendición sabiendo que ellos no están culpables, ¿verdad? Tenemos que ser muy, muy claros. Hemos visto el diseño de Dios y también hemos visto que la homosexualidad es pecado. Y nomás quiero, y lo digo con tanto amor porque al final yo voy a estar cerrando con esperanza, con cada persona que está batallando con esto, que hay aún esperanza en Cristo Jesús. Así es. Sí, algo que me gustaría también tocar, que ahorita que lo estaba diciendo Gerson, sobre que lo que queremos nosotros es mostrar a Cristo, mostrar el amor de Correcto. Jesús. Como iglesia, nosotros estamos aquí representando el amor y la gracia de Cristo para la humanidad. Y algo que sucede y que ha sucedido por mucho tiempo, yo creo que es algo que como iglesia deberíamos de cambiar, y es en el pecado en general, que muchas veces lo que hacemos como iglesia, apuntamos al pecado, sí, Categorizamos. y Exactamente. señalamos, oh, no, que mira, tú estás en pecado y eso. Y a veces queremos que la persona deje el pecado así a la una, pero a veces lo que necesitamos como iglesia no es apuntar al pecado, sino como decía Gerson, es abrazarlo en el amor de Cristo y encontrar la raíz de ese pecado. Mal, ¿Me exacto. entiendes? ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a ser alcohólico, a ser mentiroso, a ser chismoso, a ser enojón? O como lo que estamos hablando ahorita, ¿qué fue lo que lo llevó a inclinarse hacia estos deseos homosexuales? Que, ¿me entiendes? Que es mujer, le gusta la mujer, es hombre, o le gusta el hombre. A veces, como iglesia, lo que menos debemos hacer es apuntar al pecado y señalarlo, porque a veces lo que sucede es que se sienten juzgados, señalados, y muchas veces esas acciones son las que
hacen que ellos se aparten de Dios. Y ellos no ven toda la historia. Pero como cristianos en general o como iglesia, en donde hemos fallado es solamente apuntamos y nos vamos. Exacto. No queremos ir al próximo paso como mismo Jesús lo hizo, en donde él iba con los pecadores y él sí les estaba diciendo, sabes que estás pecando, pero ahora eres libre. Exacto. Ahí es donde como creyentes estamos fallando. No queremos ver toda la historia porque este pecado ni me quiero acercar con este hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente categorizamos qué pecado es más grande y qué pecado es más chico. Pero al final del día, pecado es pecado ante los ojos de Dios. Sí, el que mata y el que roba delante de Dios Exacto. hace exactamente Es lo mismo. exactamente lo que estamos viendo, la inestabilidad que Satanás trae en medio del pecado. Entonces, yo quiero señalar, más bien dicho, también acerca de lo que es su logo, su estandarte. Y fíjense que yo lo estaba viendo, me estaba percatando lo que es la variación de colores que tiene esta bandera, ¿no? Ujú. Y fíjense que para mí me recuerda lo que es el pacto que hizo Dios con Noé. Si ustedes bien recuerdan, puso un arco iris y dijo: prometo no raer, o sea, destruir la tierra. Para mí me recuerda también que ese tipo de pactos que hizo Dios con Noé me habla de un Dios de juicio y me habla de un Dios que no pasará desapercibido nuestro pecado y sobre todo tampoco va a traer consentimiento. Por eso es que nosotros lo decimos con toda franqueza, con honestidad, pero sobre todo con mucho amor. Apártate del pecado. El pecado trae en ti desiertos. Dice, como lo estaba diciendo ahora Henry, la raíz del mal. Queremos sacar la raíz del mal y que sea Cristo quien renueve esa tierra, que fertilice la tierra el Así es. Espíritu Santo y que tú puedas encontrar en Dios a esa persona que la estabilidad que Cristo trae cuando tú lo tienes en tu corazón es lo mejor que puedes tener. El mundo te quiere dar identidad. El mundo te quiere decir, haz lo que tú quieres hacer. Quiere robar la esencia de Dios. Pero para uno poder ser libres necesitamos que entender que somos imagen de Dios. El símbolo del arco iris fue un pacto de Dios hacia la humanidad, pero la humanidad tiene un corazón tan perverso que ha puesto este símbolo de que era este pacto y promesa de Dios a un símbolo de pecado. Acá en Estados Unidos hay la bandera del arco iris, que significa y está apoyando al homosexualismo, y esto fue establecido en el 1994. Pero algo muy importante es esto: la identidad de Dios, el corazón de Dios fue eterna, fue antes de la fundación del mundo. Ese amor y ese pacto fue miles y miles y miles de años antes. Pero lo que está sucediendo hoy en día es la perversión de la humanidad. Quiere poner lo que era santo, lo que era puro, alejado de Dios, con este símbolo de esta bandera. Amén. Sí, y fíjense que hace tiempo yo platicaba con una persona cercana y yo le decía precisamente todo esto que estamos comentando. Él practica la homosexualidad y yo le decía, mira, esto es lo que Dios piensa acerca de eso. No quiero decirte lo que yo pienso porque realmente no es lo importante, pero quiero compartirte en mi fe y qué es lo que Dios piensa acerca de esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo respeto tu fe y respeto lo que tú crees, pero a mí no me interesa lo que tu Dios piensa sobre mí. Y entonces para mí, cuando yo lo escuché, dije, wow, creo que muy en el fondo, en algún punto de quiebra en su vida, él recordó lo que yo le había compartido. Y yo sé que tú que nos estás escuchando, quizás estas son fibras muy sensibles o si tienes familiares o amigos cercanos a ti, son fibras muy sensibles hablando emocionalmente porque se tocan quizá
por ahí asuntos de quizá de abuso sexual, físico, abuso emocional, abuso verbal, y son cosas que duelen. Y cuando algo nos duele, creo yo, todo ser humano evita el dolor, porque el dolor no se siente No es bonito, bonito. ¿cierto? El dolor duele y no le es bueno al cuerpo. Sin embargo, yo sé que muy en el fondo, allí mientras tu familiar o tú que nos estás escuchando, sientas ese vacío, sientas esa necesidad de decir, no sé quién soy, no sé por qué estoy en este lugar, no sé qué quiero, me siento vacío, me siento vacía, porque ni una mujer me llena, ni un hombre me llena, porque queremos recordarte que quien da la plenitud del existir sobre esta tierra, la única persona que puede llenar tu corazón, que puede llenar tus pensamientos, que puede sanar toda herida, todo abuso, se llama Cristo Jesús. Amén. Y si en algún momento una vez alguien me preguntó, ¿qué crees que haría Jesús si se encontrara con una persona que está practicando la homosexualidad? ¿Crees que le aventaría la piedra? ¿Crees que lo estaría juzgando? Te vas a ir al infierno. ¿Qué crees que haría? Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, yo creo que Jesús lo miraría con amor y con ternura y le explicaría todo lo que el Padre ha planeado desde la eternidad para la creación de ese ser. En la larga historia de los evangelios y lo que hemos visto a través de Jesucristo aquí en la tierra, una de las cosas que me captaba bastante era que al pecador él se acercaba, Así lo es. amaba, le decía, estás en pecado, pero eres libre. Al contrario, con el religioso se enojaba y les decía que pero se han alejado tanto, ¿verdad? Y yo quiero que recordemos eso mismo como creyentes, en el cual, ¿en qué lado de la historia vamos a estar? Vamos a estar en el lado de la historia donde vamos a amar, no vamos a aceptar el pecado. Eso no es lo que vamos a querer hacer. Lo que sí queremos hacer es poder amar y es poder caminar con estas personas en sus caminos. No queremos minimizar sus sentimientos, porque sus sentimientos son válidas, ¿verdad? Así es. Nosotros a lo mejor tenemos nuestras propias luchas, y eso no significa que porque esta persona no van a estar minimizando. No queremos minimizar lo que está pasando en las vidas de personas que están pasando por esto, ¿verdad? Pero queremos amar. También es algo muy, muy importante. Yo sé que tenemos que terminar, pero yo nomás quería decir esto. Nos estamos alejando mucho de la presencia de Dios, que hasta hoy en día hemos visto que iglesias han aceptado. Sí, y apapachado y abrazado. Exacto. Y aceptado. Y aceptado donde mismos pastores Sí. pueden ser partícipes de estos actos y aún ser pastores. Pueden Así casar es. a personas en esto. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, en el cual sí amamos a cada persona, pero también no amamos el pecado y nunca vamos a aceptar el pecado de cada persona. Y para estar concluyendo con todo eso es esto. Dios quiere liberar a cada uno. Ya sea si estás batallando con pornografía, estás batallando con el adulterio, estés batallando con la mentira o el chisme o con la homosexualidad. Al final del día, Dios quiere hacerte libre. Dios tiene un diseño y te ha dado una identidad, pero lamentablemente nos hemos apartado tanto de la presencia de Dios. Hemos puesto lo que dice el mundo en prioridad y por eso estamos viviendo donde estamos viviendo. Henry lo leyó en Efesios 1, pero yo quiero I want to highlight Efesios 1:7 y dice lo siguiente: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos redención mediante su sangre. Yo quiero hablarle a cada persona que está pasando o a lo mejor está batallando con esta etapa de la homosexualidad. Por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo Jesús, tú puedes ser
libres. Tú puedes ser libres. No estamos minimizando lo que tú estás batallando, pero lo que te queremos decir es dale a Dios una oportunidad. Lamentablemente queremos vivir en dos mundos donde queremos creer que hay esperanza para nosotros, pero también queremos vivir lo que en el mundo nos está diciendo y esas verdades. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo, Jesús mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos el pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Mismo Jesús ve estas batallas, ve tus luchas, y él mismo en la cruz murió por este pecado. Murió por tu nombre, sabiendo que en el 2024, 2025, 2026, 2020, cuando tú naciste o cuando tú estás viendo este video, que Él quiere hacerte libre por la sangre de Cristo Amén. Jesús. Y Amén. este es nuestro corazón y nuestro anhelo. Pero antes de poder llegar a ese momento, necesitamos que humillarnos y ser súper transparentes con lo que estamos batallando. Y por último, Hechos 3:19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Antes de llegar a esa paz, antes de llegar a esa liberación, ¿qué es lo que nos está diciendo Hechos 3:19? Necesitamos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Necesitamos que ser transparentes con nosotros mismos. Así es. Sí, y nada más a manera de conclusión, recordarte que si sujetas tu voluntad al Ujú. plan de Dios, que Dios tiene para tu vida, cualquier tipo de conducta puede cambiar, cualquiera que sea. Amén. Y igual, yo siempre lo digo, dale la oportunidad, como lo está diciendo Jonás, dale la oportunidad a Cristo, permite que te dé una identidad, que eso es lo que estás buscando, permítele que te dé esa identidad que en Cristo solamente vas a buscar. Es cierto que hay muchos caminos, pero acércate al de Cristo, ahí hay libertad. Henry, ¿tienes algo que Ah, decirnos? bueno, ya Jona dio mi parte, No, literal, pero para los padres más que todos, sí, es la decisión está en ellos. Dice su palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos viviendo en una sociedad donde el gobierno a fuerzas quiere doctrinar a nuestros hijos con su propia agenda que va en contra de Dios. Y muchos padres tristemente lo están permitiendo. Entonces yo como aún no soy padre, pero he visto cómo está la sociedad y he podido ver cómo muchos padres han permitido que las escuelas enseñen a sus propios hijos porque han dejado el plan original incluso como padre. Porque Dios también manda a los padres a que sean ellos los que enseñen a sus hijos lo correcto. Entonces, mi consejo es a los padres es, la decisión está en tus manos, padre, de dejar que sea la sociedad quien cría a tus hijos o eres tú. y exactamente eso es lo que queremos dar a conocer. Esa es nuestra convicción y eso es lo que creemos. Y yo creo que este episodio número 26 va a llegar a las manos indicadas. Yo Correcto. sé que tú nos vas a mirar y yo sé que tú vas a entender que en Cristo siempre va a haber libertad. Exacto. Algo para concluir. Hoy es tiempo de ser transparentes con Dios. Hoy es tiempo de ser Amén, reales. amén. Él te ama. Él no ama el pecado que estás cometiendo ahorita. Los mismos pecados que yo estoy haciendo, Él no ama esos pecados. Él quiere cambiar tu mente. Él quiere cambiar tu estilo de vida. A lo mejor estás teniendo confusión, pero hemos estado orando y creemos que eres libre por la sangre de Amén, Cristo Jesús. amén. La identidad que te ha puesto el mundo ya no más va a ser tu identidad.
tienes que regresar y tienes que conocer la identidad que Dios te ha dado. La peor cosa que podemos hacer es aceptar las mentiras que el diablo te está poniendo sobre tu identidad. Somos hechos y eres hecho a la imagen de Dios, y no dejes que el enemigo te diga algo más. Y hoy quiero dejarte que eres libre por la sangre de Cristo Jesús. Y por último, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En otras palabras, ahora que eres libre, mantente libre. El enemigo va a tratar de robarte otra vez y ponerte a esta esclavitud. No permitas y no dejes que haga esto. Esto fue el episodio 26 de Imperfectos Podcast. Estamos orando por ustedes y sabemos que la gracia y el favor de Dios está con ustedes. Así Nos es. vemos. Hasta luego.